Listo, Camilo, arranquemos. Camilo, ¿me escuchas? Camilo. Camilo. Hola Paula, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. Cuando quieras puedes iniciar, ¿listo? Listo, perfecto. Buenos días a todas y todos a nuestra sesión número 3 en el marco de este curso sobre la Ley 1996 y precisamente sobre la suscripción de apoyos y directivas anticipadas. Para mí nuevamente es un gusto acompañarlos durante este curso y vamos a ver entonces el día de hoy la siguiente temática, que es básicamente observar cómo esa normatividad internacional, como es la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad, dispone el artículo 12 dentro del marco de la capacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad. Vamos entonces a determinar toda la temática que vamos a tratar el día de hoy. Sin antes recordar que la sesión del día de ayer tratamos todo ese marco internacional y dejamos ciertas reflexiones en torno de quitar esas etiquetas que tenemos hacia la población con discapacidad y de esa manera poder observar todo este marco normativo con unos ojos propios de inclusión. Les recuerdo que en el transcurso de toda esta sesión ustedes a observar un link que va a aparecer a las 8 de la mañana, donde ustedes van a poder suscribir su asistencia. Igualmente, las preguntas que tengan en torno a esta sesión, las cuales van a tener un espacio para poder ser ampliadas y socializadas en el marco del componente práctico. Vamos entonces el día de hoy a visualizar la siguiente temática. Tenemos por nuestra parte iniciar cuáles son esos fundamentos que nos trae la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad en relación a la capacidad jurídica de la población con discapacidad. Y es ahí donde vamos a encontrar el artículo 12 de la Convención. Luego vamos entonces encaminándonos a unos antecedentes legales de la Ley 1996 del 2019 para mirar cómo ha sido el recorrido en el marco y en el contexto colombiano y cuál ha sido todo ese proceso que se ha generado para una inclusión totalmente perfecta e incluyente en términos del artículo 12. Luego de eso vamos a ver unos antecedentes jurisprudenciales de una manera muy rápida, donde vamos a observar la Corte Constitucional, algunas decisiones que han tenido en torno a esa capacidad legal y autonomía de la población. Y continuaremos con una estructura del contenido de la ley. ¿Qué nos trae la ley? ¿Cómo está formada? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué conceptos nos trae la ley? Y adicionalmente a eso, ¿cuáles son todos esos principios que marcan la ley para poderla implementar y ejecutar en plenitud? Vamos entonces a comenzar haciendo un recuento de lo que observamos y escuchamos el día de ayer en relación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese entendido, vamos a precisar que la Convención, como bien se explicaba el día de ayer, tiene un marco, un abanico de principios, y entre ese abanico de principios está el de la autonomía. Igualmente, en su artículo 12 vamos a encontrar la capacidad jurídica de la población. En el marco de este aspecto, quisiera entonces que enmarcáramos unas preguntas que muchas veces nos cuestionamos como abogados, y en la práctica y en la observancia de esta ley 1996 hemos observado
cómo las personas se preguntan en torno a la capacidad jurídica. Entonces, he escuchado muchas personas que hacen preguntas como esta. ¿La capacidad jurídica aplica para todas las personas con discapacidad? La respuesta es sí, y está enmarcada y soportada en ese artículo 12 de la Convención. También podemos hacernos interrogantes como incluye tanto la capacidad de ser titular de derechos como el ejercicio de esos mismos derechos. La respuesta es también afirmativa. Igualmente reconoce que se pueden excluir algún tipo de discapacidad de este derecho a la capacidad legal. La respuesta es no. En una generalidad, todas las personas con discapacidad mayores de edad van a tener ese derecho de tomar sus decisiones y de poder expresar su voluntad y sus preferencias. Bueno, vamos entonces a determinar cuáles son los artículos, el artículo número 12. ¿Qué nos dice el artículo número 12 en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? Entonces vamos a ver que lo primero que nos trae a colación la convención es que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El segundo aspecto relevante de la ley es que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Y en esta sesión vamos a profundizar qué se entiende que tengan esa igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida y cómo en el transcurso de varios años y actualmente, lamentablemente, también podemos observar varios casos donde se restringe esa posibilidad de decidir a la población con discapacidad, aquella población que ha estado muchas veces silenciada, que a veces creemos que no pueden decidir o que no tienen nada que decir porque nunca los hemos dejado hablar. Y ahí está el punto. No es que no tengan nada que decir o que no puedan expresar su voluntad. Muchas veces han sido rezagadas y muchas veces han sido silenciadas y han sido sustituidas sus voluntades. Por lo tanto, eso es lo que da que no las podamos escuchar. Otro de los elementos importantes del artículo 2 es que los estados parte deben aportar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y ahí vamos a determinar un concepto que vamos a tratar en esta sesión y es el tema del acceso al apoyo. ¿En qué consiste el apoyo y por qué es tan importante desenvolverlo en esa ley 1996 bajo el espíritu de la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad? En medio de esto, quisiera entonces retomar un aspecto supremamente importante y es el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su vida y a disfrutar de esa capacidad jurídica que materializa la igualdad que tienen ellas en medio de toda la población y que muchas veces ha sido restringida. El reconocimiento entonces que nos trae la Convención sobre el reconocimiento de la capacidad de una persona a tomar unas decisiones propias es fundamental. ¿Por qué? Porque dicha persona debe decidir sobre su vida y debe además ser partícipe de la sociedad y en la construcción como tal de una sociedad. Ese goce de la capacidad jurídica, ¿qué conlleva hacerlo? Nosotros que somos adultos mayores de edad, podemos reflejar esa capacidad jurídica en la que nosotros podemos elegir dónde, con quién queremos estar, con quién queremos vivir, por qué partido político queremos votar. Pues queremos también mirar cómo podemos controlar igualmente nuestros asuntos financieros, cualquier otra actividad correspondiente a una toma de decisiones en relación también al tema de la salud.
En relación a ese tema de la toma de decisiones, la convención tiene un giro supremamente interesante en el hecho de considerar la capacidad jurídica. Y este es uno de los logros más importantes de la población, porque es el elemento fundante para poder ejercer los derechos de la población con discapacidad. Y es para materializar esos derechos, porque nada hacemos que sean titulares de derechos si no los pueden ejercer. Dentro de otro de los aspectos de la convención, establece que la capacidad jurídica es el atributo más esencial de la personalidad jurídica de una persona, considerado como aquella aptitud para ser titular de derechos y ejercerlos. Repito, como les venía comentando, no solamente es conveniente ser titular de derechos, sino poder ejercerlos, poder efectivamente decidir, efectivamente poder firmar para poder adquirir una vivienda, efectivamente poder abrir una cuenta bancaria para poder yo manejar mi dinero, efectivamente poder decidir sobre mi salud, efectivamente poder decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos que como mujer o como hombre tengo derecho. En esta misma tónica es pertinente a un individuo convertirse en un sujeto de derecho. No podemos participar plenamente en la comunidad sin la capacidad jurídica para tomar decisiones relevantes para nuestra vida. Y esta convención nace con ese espíritu de la preocupación que existía de unos documentos poco vinculantes que venían tratándose, como observamos la sesión pasada, y con la convención se empieza a materializar absolutamente todo el ámbito de la toma de decisiones por parte de la persona con discapacidad. Quisiera entonces retomar un poco y mirar que esto fue una necesidad que se produjo en el ámbito de que no solamente el Estado colombiano era el que tenía unas pocas garantías para la efectividad del ejercicio de la capacidad jurídica de la población con discapacidad. Este ámbito lo podían ustedes también observar a lo largo del mundo. En diversos países se observaba esta falencia y adicionalmente, actualmente apenas se están implementando reformas legislativas en varios países del mundo para ir incluyendo ese aspecto en la capacidad jurídica. Yo les comentaba que solamente en Latinoamérica 4 países han hecho reformas legislativas para la implementación correspondiente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre ellos, Colombia, en el marco de la Ley 1996. Perfecto. Vamos entonces con el significado de esas obligaciones que tienen los estados partes. Entonces, los estados partes están obligados en la medida de asegurar todas esas condiciones relativas para el ejercicio de la capacidad jurídica y se deben proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir todos los abusos. Esas salvaguardias son un elemento crucial que genera la Convención para la protección de la población con discapacidad. En la sesión del lunes, martes, vamos a entrar en detalle cómo pueden funcionar las salvaguardias para la protección de la población con discapacidad. Adicionalmente a eso, los estados están obligados a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarios, a heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y a otras modalidades de crédito financiero que estaban negadas. Vamos a la observación general número 1 que el día de ayer introduje, que pertenece al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes pueden observar que la Convención, en su parte de procedimiento, establece un comité y este comité es el encargado de hacer todo el seguimiento y observaciones a los estados que ratificaron esta Convención. Y dentro de esas observaciones está esta observación número 1 y quiero extraer de ella un elemento importante
que es una diferenciación plena entre capacidad jurídica y capacidad mental. Y es importante definir en qué consiste la capacidad, entonces, jurídica. Y la capacidad jurídica, como bien lo define la observación, es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, que es la capacidad legal, y adicionalmente súmele el ejercer estos derechos y obligaciones, que es la legitimación para poder actuar. Dentro de este elemento de la capacidad jurídica, estos dos elementos que lo constituyen son los que van a jugar un elemento importante para el desarrollo de los demás derechos que tiene la población con discapacidad. Ejemplo, el tema del derecho a la inclusión, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, con la educación inclusiva, todos esos van a estar de la mano con el poder ejercer esos derechos. Dentro de esa noción de capacidad jurídica, nos va a llevar a que la capacidad de ser titular de un derecho y la capacidad de obrar y ejercer el derecho abarca la capacidad de poder acudir directamente dentro del marco de la convención, acudir directamente a todos los juzgados. Es decir, una persona ya puede ejercer sus derechos de poder demandar directamente. Y toda esta convención origina la posibilidad de que si usted quiere instaurar como persona con discapacidad una acción de tutela o cualquier tipo de demanda, puede hacerlo, ya no con representación ni con un curador. Usted ya tiene plena capacidad jurídica para el ejercicio de sus derechos. Las demás instancias que pueden afectar la capacidad jurídica lo vamos a ver y a determinar que son supremamente amplios para hacer cualquier acto jurídico correspondiente. Se deriva entonces de todo este mensaje de la capacidad y quiero profundizarlo y ligarlo a ese artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas, donde dice que los derechos de las personas con discapacidad deben promover y proteger, asegurar ese goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Y este propósito debe materializarse a través de todas estas disposiciones de la Convención, incluyendo la relativa sobre capacidad jurídica y el texto del artículo 12 debe interpretarse necesariamente a la luz de dicho propósito. ¿Y cuál es ese propósito que tiene la Convención? Generar y asegurar un goce pleno y en condiciones en igualdad de todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, libertades fundamentales que puedan tener y que tienen derecho las personas con discapacidad. ¿Qué me genera entonces esa titularidad de tener esa capacidad jurídica? Toda esa titularidad me reconoce una capacidad para ser titular de derechos y reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Un ciudadano sin discapacidad que es propietario de un bien inmueble, uno puede ser en todo este marco de esta capacidad jurídica, nosotros como mayores de edad podemos ser dueños de un carro, podemos adquirir absolutamente todos los bienes que tenemos sin intermediación de ninguna persona que decida si podemos o no podemos comprarlo. Ese es el ejercicio. Una comparación, entonces, como ustedes pueden reflejar en esta diapositiva, es que una cosa es la capacidad jurídica y otra es la capacidad mental. Y esa capacidad mental se refiere a la actitud de una persona para adoptar decisiones, mas no es la capacidad como tal de poderla ejercer. Y una capacidad mental, como hablábamos, la diversidad, somos seres humanos diversos y bajo esa diversidad tenemos que adoptar unas posiciones diferentes a la hora que tenemos que tomar decisiones y es algo que es naturalmente varía de una persona a otra
y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos ambientales y sociales. No necesariamente la capacidad mental me va a coartar la capacidad jurídica. Y eso tiene que quedar supremamente claro, que no puede ser obstáculo y combinar los dos conceptos. Una cosa es capacidad jurídica y otra es la capacidad mental. ¿Cuáles son los antecedentes legales de la Ley 1996 para entrar ya de lleno en la Ley 1996? Ha sido una ley que rompe un paradigma gigantesco. Y dentro de todos los abogados que están aquí, estudiamos la posibilidad de hacer un proceso de interdicción. Y dentro de eso también cuesta un poco entender de que ya no existe ese proceso de interdicción y que ahora la población con discapacidad mayor de edad tiene una capacidad jurídica. Por eso es un paradigma gigantesco que se rompe alrededor de este concepto de la capacidad jurídica. Vamos a empezar que todos sus antecedentes legales los tenemos soportados en nuestra Constitución política y pues entra a ser parte de todo ese bloque de constitucionalidad a través de también de la ratificación de la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad. Luego hay que entonces determinar la importancia de la Constitución política en determinar unos principios y unos derechos que instan a ese espíritu de la Ley 1996 y el principal de ellos es el derecho a la igualdad. Y dentro de ese derecho a la igualdad también entonces se prima y es el soporte para dar lugar al nacimiento de la Ley 1996. ¿Cuál es otra de los elementos importantes de los antecedentes legales de la Ley 1996? Y esos antecedentes legales que podemos observar es la Ley 1346 del 2009. Entonces, ustedes podrán observar que la Ley 1346 del 2009 nos va a traer todo lo relacionado pues, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de poder entonces ratificarlo, incluirlo en nuestro marco legal, la convención. Luego del 2009 vamos a observar que viene la ley 1618 del 2013 y esa 1618 del 2013 trae una magnitud y un abanico muy importante sobre todas las medidas de inclusión, de acciones afirmativas y de ajustes razonables que se deben dar en torno a la población con discapacidad. Gracias a la ley 1618 se empieza a abrir un camino muy interesante para poder hacer una verdadera inclusión dentro de la población con discapacidad. La ley 1618 trae unas definiciones muy importantes en torno a la inclusión, a las acciones afirmativas y a todos los temas de ajustes razonables. Estos conceptos sobre el tema de ajustes razonables, accesibilidad, lo vamos a ver implementado en la sesión del lunes, donde vamos a entender cómo se diferencian ambos conceptos y cómo van a ser las herramientas para que ustedes como conciliadores extrajudiciales en derecho y como notarios y notarias puedan reflejar y hacer todo el tema concerniente a los ajustes razonables y a la accesibilidad a los sitios, centros de conciliación o notarías para la población con discapacidad que desee suscribir acuerdos o directivas anticipadas. Voy luego a detenerme en la ley 1618 porque vamos a ver que la ley 1618 en su artículo 21 va a ser supremamente preciso y ese es el abrebocas que nos da para la ley 1996, ya que el artículo 21 nos habla sobre el acceso a la justicia. Ya más adelante voy a profundizar en ese artículo 21, que es el abrebocas fundante para poder irnos a la materialización de la ley 1996.
Vamos entonces con en el 2016 pasó algo supremamente importante. En el 2016, el Comité de los Derechos de la Población con Discapacidad tiene una intervención en el Estado colombiano con miras. Recuerden que el Comité sobre los Derechos de la Población con Discapacidad tiene una función de hacer todo ese seguimiento y control de la aplicación de la convención en los estados parte. Dentro de este proceso del 2016 se hace una evaluación y dentro del informe que se genera entra una precisión muy importante por parte de ese comité en relación al cumplimiento de la Convención por el Estado colombiano. Y es el hecho de derogar absolutamente una posibilidad relacionada a negarle la capacidad jurídica y expresa la necesidad de poder sacar del marco normativo toda aquella normatividad referente a declarar a las personas interdictas y erradicar por completo todas estas figuras que limitan el ejercicio de los derechos de la población. Es así que luego en ley luego aparece en el 2019, miren todo el transcurso de lucha de empoderamiento de esos derechos de la población con discapacidad que trascendieron desde el 2013 hasta el 2019 y que dentro de ese marco del 2013 al 2019 podemos ver ese hito y ese impulso que nos dio el comité al crear todo este seguimiento en torno al cumplimiento del Estado colombiano de la Convención. De acuerdo a todo esto, quisiera también hacer resaltar de que no somos el único país, el único Estado que en este momento ha implementado reformas legislativas en los estados. Como bien les decía, existen otros y se está trabajando a nivel mundial por aterrizar la convención al marco normativo nacional. Y alrededor de 35 países a nivel mundial ya tienen un marco normativo donde se garantiza la capacidad jurídica de la población con discapacidad. Muchas personas preguntan, pero ¿esto de dónde viene? ¿Por qué la ley 1996 aparece? Pareciera que salió de la nada. No, no salió de la nada, es un proceso y como bien ustedes saben, es un deber y una obligación por parte del Estado colombiano seguir todas esas orientaciones y obligaciones que coloca la convención en cabeza de los estados. Así que lo que estamos haciendo nosotros a través de la ley, lo que hizo el Estado colombiano a través de la ley 1996, es el cumplimiento de una materialización de esos principios y esos derechos de la convención. Y como segundo punto, no somos el único estado que lo está haciendo. Y hay muchos estados que en este momento se encuentran en la aplicación de todo este marco. Y aquí es donde yo les comentaba dentro de los antecedentes de la ley 1996 que me quería centrar, y es la ley estatutaria 1618 del 2013, y específicamente en el artículo 21 de esa ley estatutaria. Y vamos a mirar ahí que expresamente ese artículo 21 establece las disposiciones para garantizar ese pleno ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad. Y para garantizar ese acceso a la justicia, se establecen tres grandes postulados para garantizarla. La primera de ellas, programas de formación a operadores de justicia. La misma ley 1618 empieza entonces a darnos esos pinitos para empezar a una formación a todos los operadores de justicia en el marco del acceso de la justicia a la población con discapacidad,
para enmarcarla dentro de unos ajustes razonables, dentro de una mirada incluyente y dentro de una accesibilidad a poder acceder la población a el acceso a la justicia. Y uno de los principales derroteros de poder acceder a la justicia a la población con discapacidad es que todos nosotros que por ser conciliadores extrajudiciales de derecho, por ser notarios, por ser jueces y demás, podemos encontrar que somos operadores de justicia y esos actores son supremamente importantes para poder garantizarles a la población ese acceso a la justicia con todas las posibilidades y de excelente calidad en beneficio de ella. Otro tema importante es que nos da esa brecha de que se deben originar reformas al sistema de interdicción en el marco normativo colombiano. Y es a partir de ahí que esa posibilidad generada por el artículo 21 de instar a que se hagan reformas al sistema de interdicción conlleva entonces a la elaboración de la ley 1996, que es cambiar todo ese sistema de interdicción que sustituía la voluntad de la persona con discapacidad a generar un sistema de toma de decisiones con apoyo. Y es un marco, ustedes podrán decir, de pronto es lo mismo, ahorita es con apoyo, entonces son los mismos curadores en un proceso de interdicción que están dando. No, es un panorama totalmente diferente y es un concepto totalmente nuevo en relación a cómo entendemos la capacidad jurídica de la población. Y el otro tema es programas de formación en universidades con facultad de Derecho con miras a hacer toda esta inclusión. Dentro de ese artículo 21, entonces solicita para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con todo el Ministerio Público, los organismos de control y rama judicial, deberán, dentro de ese espíritu de la ley 1618, los instan a obligarse al deber de garantizar el acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la justicia. Y para ello, entonces, el Estado colombiano, a partir de sus órganos relacionados al gobierno, deberá adoptar diferentes medidas. Y entre esas medidas son las que les he venido comentando y específicamente dice: el Ministerio de Justicia y del Derecho y la rama judicial deberá implementar programas de formación y gestión para atención de casos de violación a los derechos de las personas con discapacidad, que involucran a jueces, auxiliares de justicia, casas de justicia, centros de conciliación, comisarios de familia, personería, entre otros, es decir, todo ese sistema de operadores de justicia. Asimismo, se debe implementar programas de formación orientados a la comprensión de la discapacidad, y este es uno de ellos: comprender qué es la discapacidad. Muchas veces sostenemos que la discapacidad está en la persona, y ya hemos visto en las 2 sesiones anteriores, la discapacidad es una categoría social, que cuando la persona se pone en interacción con el contexto, encuentra unas barreras que originan esa discapacidad. Mas la persona no debe adaptarse a ese contexto, el contexto debe adaptarse a ellos. Dentro de toda esta capacitación de esa orientación y de formar la comprensión de la discapacidad, también está la forma de garantizar la cabal atención y orientación a las personas con discapacidad, facilitando servicios de apoyo para que puedan apoyar en esa toma de decisiones requeridos también para garantizar la igualdad, las condiciones con las demás personas en el acceso a la justicia. Igualmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en torno a la ley 1618, debe, o quien haga las veces, con alianza con el Ministerio, las comisarías, el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes, reformas y sistemas de interacción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con discapacidad. Miren ahí de manera innata cómo pueden ustedes observar cómo la ley 1618 es la base para poder determinar la necesidad de crear una ley como la ley 1996 en miras de poder desarrollar un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica. Perfecto. Miremos aquí unos antecedentes. Ya miramos todos los antecedentes legales y ese opino del artículo 21 que es tan importante para el tema de la discapacidad y el desarrollo de la ley 1996. Vamos a ver en este cuadro que en la implementación del artículo 12 de la Convención, no solamente comenzó con todo este marco normativo que ya les he expresado desde la ley en sus antecedentes legales, sino también a partir de la Corte Constitucional con unos antecedentes jurisprudenciales que se pueden determinar. Y allí vamos a encontrar temas tan importantes como son la sentencia T933, que habla sobre el tema de los ajustes razonables en la educación superior. Una sentencia que es bellísima y que si tienen la posibilidad de leérsela para que entienda en qué consisten los ajustes razonables, los invito para que pueda hacer un material de lectura para ustedes. Dentro de esta implementación también, antes de la implementación, vamos a ver que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T684 del 2014, habla sobre la discapacidad mental y la violencia intrafamiliar a la luz de la Convención de la Población la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad. Otra sentencia que es hito en el tema de la discapacidad y muestra una mirada diferente a cómo se debe entender la discapacidad mental. Y también ustedes van a observar dentro de la posibilidad del ejercicio práctico que van a hacer en este curso, que una de las personas del tipo de discapacidad que puede tener una persona que ha llegado a ser mayormente vulnerada son las personas que tienen una discapacidad mental, que han sido obligadas a ser confinadas en centros hospitalarios, en centros psiquiátricos, absolutamente negándoles esa posibilidad de decidir si quieren o no un tratamiento médico y obligados a pasar casi toda su vida metido en un centro psiquiátrico sin escuchar ni siquiera su voluntad, porque en esa perspectiva se estaría confundiendo la capacidad jurídica con esa capacidad mental. Otra de las sentencias es la sentencia C-131 del 2014 y la T-740 del 2014. Estas sentencias hablan del elemento de la esterilización y estas sentencias para mi gusto son de una lectura supremamente agradable desde esa reivindicación de los derechos de la población con discapacidad. Y tomo unos temas interesantes porque recuerden que dentro del marco de la población con discapacidad, uno de esos derechos que son negados para la población con discapacidad, principalmente de la discapacidad de índole cognitivo, la discapacidad psicosocial, ha sido el tema de la esterilización. Y ese tema de la esterilización viene y toma una importancia gigante en el tema de la capacidad jurídica, porque es ese derecho a yo poder decidir sobre mi cuerpo y poder decidir sobre el no tener o sí tener una familia. Y eso enmarca un derecho tan innato del ser humano que considero que alguien que no pueda decidir si quiere o no tener una familia es como si a uno le arrancaran ese corazón para poder tomar una decisión tan crucial. Y todos los que estamos aquí escuchando hemos tenido la oportunidad de decir sobre nuestros derechos y de poder ejercer esos derechos sexuales y reproductivos y tener esa decisión tan contundente de decidir sobre si queremos o no tener familias,
familia, cuántos hijos queremos tener, si queremos o no usar algún método de esterilización o no. Y dentro de este grupo poblacional con discapacidad, a lo largo de los años, en el contexto colombiano, hemos visto diversos casos donde la población con discapacidad cognitiva y psicosocial y mental ha sido totalmente desarraigada de ese derecho. En tanto, digamos, está en el marco también de un paradigma cultural que yo siempre cuando hablo con mamás, con las mamás y los papás de jóvenes con síndrome de Down, siempre tienen ese temor a decir, pero es que yo requiero esterilizar a mi hija porque puede ser objeto de una violación. Entonces, pongo, digamos, un mensaje reflexivo, si la esterilización es la condición para que una persona o una persona que va a violar a una mujer le va a preguntar, ¿es usted esterilizada o no esterilizada? Es decir, no es un preámbulo para poder evitarle el ser objeto de una violación. Todas las mujeres, igualmente los hombres, podemos estar en riesgo de poder ser violados en esa integridad por medio de un acto de violación. Más la esterilización no va a ser la solución para eso y no podemos entonces apartar a la población con discapacidad y colocarlos en una burbuja supuestamente para que no los pase nada, entonces los confinamos a una pieza o los confinamos a una casa donde solamente van a estar totalmente encerrados sin poder decidir ni experimentar como lo podemos hacer nosotros. Y el otro elemento jurisprudencial que quiero compartir con ustedes es el auto 173 del 2014. Este auto 173 del 2014 habla sobre víctimas del conflicto armado. Y este auto es hermosísimo en el marco del conflicto armado, porque trae y conlleva esa intersectorialidad que es víctima del conflicto con discapacidad y cómo dentro del marco del conflicto armado la población con discapacidad entra a tener entonces una condición de doble vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. Toda esta antecedentes jurisprudenciales sería importantísimo que sea materia de estudio por parte de ustedes. Son antecedentes jurisprudenciales que son contundentes y son un abrebocas a la ley 1996 del 2019. Van a ver ustedes que esta jurisprudencia son del año 2014, del año 2013, y antes de la ley 1996 ya la Corte Constitucional estaba empezando a garantizar esa capacidad jurídica y del ejercicio de los derechos de los derechos de la población con discapacidad. Por acá me estaban preguntando que repita cuáles son los números de sentencia. De pronto no se ve en la diapositiva. Repito las sentencias. Es la sentencia T933 del 2013. Tenemos la sentencia T184 del 2014, el auto 173 del 2014, la sentencia 131 del 2014 y la T140 del mismo año. El auto me están preguntando si es de la Corte Constitucional. Sí, por supuesto. Es en el marco de toda esa SU dentro de que falló la Corte Constitucional en el marco del conflicto armado, declarando una declaración de inconstitucionalidad en el Estado colombiano, estado de inconstitucionalidad. Bien. Vamos entonces ya a dar paso y de lleno, después de todos esos antecedentes, ven que hasta el 2019, vamos a volvernos un poquito para mirar que desde el 2009
se vinculó y se hizo parte del marco normativo la ley, la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad, pero solo hasta el 2019 se logra materializar de lleno ese artículo 12 de la capacidad jurídica de la población con discapacidad. Vamos entonces a determinar que todo este proceso de la ley 1996 es un proceso de muchos esfuerzos donde se empezaron a sumar varias organizaciones para poder llevar y materializar todo este contexto de lo que conocemos actualmente. Y vamos a mirar cómo se radicó ese proyecto y todo lo que pudo pasar en reflejo de este paradigma que se rompe a través de la ley 1996. Y este es un hecho histórico. Y es un hecho histórico porque trasciende de lo que conocíamos como capacidad que era totalmente negada a la población, y eso las personas en tema del derecho civil eran totalmente, era absolutamente negar, y era lo que se denominaba la muerte civil. Era absolutamente donde todos los actos jurídicos se declaraban de esas personas nulos de pleno derecho. Así que les voy a compartir a ustedes cómo fue cuando todo se empezó a formar y a forjar desde ese inicio de la ley 1996, cuando empieza a formarse todo este espíritu incluyente de la ley 1996. Para ustedes les voy a compartir este video, donde en torno a él espero reflexiones que pueden compartírmelas mediante el chat, de las reflexiones que tengan en el marco de este video. Me esperan unos segundos que me toca dejarles de compartir para poder acceder a YouTube y compartirles la pantalla por medio de YouTube. Entonces, regálenme unos minuticos para poder hacer este cambio de pantalla compartida y poderles compartir el video. Vale, unos segundos, ya está cargando el video. Y ya les comparto la pantalla. Está aquí, estudié en el SENA, donde obtuve el título de auxiliar en servicio de apoyo logístico en el año 2000. Una sentencia judicial me declaró interdicto. Pues a mi madre le dijeron que si ello sucedía, no podían dejarme su pensión de jubilación. En ese proceso, ni siquiera me preguntaron el nombre. Seguramente pensaron que por tener síndrome Down no sabía hablar, ni leer o escribir. Con mucho piensan de personas con mi condición. Tal declaratoria afecta mis derechos, pues se me niega la oportunidad de decidir
domino trabajo una gran empresa en donde soy técnico preparador de bebidas, pero no puedo tener un contrato directo de trabajo. Me molesta que para asuntos sencillos como un examen de laboratorio, un comercial de televisión, hacen un... Me están diciendo que no están escuchando bien. Voy a tratar de subirle lo que más pueda a mi portátil para que puedan escuchar de mejor manera. Voy a repetir el video porque creo que de esa manera respetuosa como escuchamos a todos, hay que escuchar a Sergio, que dice unas palabras supremamente incluyentes y conducentes a este espíritu de la Ley 1996. Un grito de independencia. Tengo 31 años. Es un honor estar aquí. Estudié en el SENA, donde obtuve el título de auxiliar en servicio de apoyo logístico en el año 2000. Una sentencia judicial me declaró interdicto. Pues a mi madre le dijeron que si ello sucedía, no podían dejarme su pensión de jubilación. En ese proceso, ni siquiera me preguntaron el nombre. Seguramente pensaron que por tener síndrome Down no sabía hablar, ni leer o escribir, con mucho piensan de personas con mi condición. Tal declaratoria afecta mis derechos, pues se me niega la oportunidad de decidir sobre mi vida. Desde el 2011 trabajo en una gran empresa en donde soy técnico preparador de bebidas, pero no puedo tener un contrato directo de trabajo. Me molesta que para asuntos sencillos como un examen de laboratorio, un comercial de televisión, fotos para una campaña publicitaria, responder una encuesta o abrir una cuenta de ahorros, entre muchas cosas de la vida diaria, sea mi madre la que tenga que firmar autorizando mi participación, cuando son cosas que entiendo, en las que puedo decidir libremente. Eso me hace sentir que me tratan como un niño. Desde 4 años tengo novia y la quiero mucho y quisiera casarme para tener mi propia familia. Por mi intervención tampoco puedo ejercer mi derecho al voto. Seguro dirán que es nulo, que no vale, es mi opinión. La persona como yo somos responsables. Podemos lograr grandes cosas gigantes y transformaciones si nos dan oportunidades, si nos permiten vivir dentro de la comunidad, tomando nuestras propias decisiones y sin discriminación. Gracias.
Bueno, yo siempre que veo este video, debo... Bueno, yo siempre que veo este video, debo confesar de que me inunda la emoción de poder y de escuchar a Sergio. Y quisiera mirar en el chat y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden llegar a hacer ustedes en torno a este video. ¿Qué les deja el video? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes pueden encontrar en el video? ¿Qué les deja Sergio? Voy entonces a compartir por acá algunos de los mensajes del chat que me parece importante hacerlo. Excelente video, Sergio tiene toda la razón, se ve la fuerza, estremece y entrañas el corazón. Hay instituciones que exigen intervención, falta mucho. Los discapacitados somos nosotros, es un excelente mensaje, un video que pone a reflexionar. Aquí Luz Elena Rebolledo dice, es un video que reclama realmente la materialización de todos los derechos como personas en igualdad de condiciones. Expresa todos sus sentimientos y su sentir en el alma. Aquí expresa Javier, 2 curules en el Congreso para estas personas. Una propuesta. Diego Díaz, excelente este mensaje de Diego Díaz. Creo que no tiene discapacidad. Es así, muy bien. Una gran enseñanza. Este video, Sergio, me da la claridad sobre el fondo de la ley 1996. Es absolutamente importante. Arturo Salcedo, muy bonito y conmovedor porque nos damos cuenta que ha sido muy injusto el trato que han recibido. Yo creo que estos mensajes nos llevan a una reflexión y a una concientización de la problemática y de ese tema también invisibilizado que a veces nosotros no comprendíamos, o muchos ya que estábamos trabajando en el tema de la discapacidad, ya lo veíamos un poco más visible. Pero la mayoría de las personas ven este tema en gran apertura como un tema totalmente invisibilizado por la población, para la población con discapacidad. Vamos entonces a compartir nuevamente pantalla para poder entonces continuar con este ámbito reflexivo que nos va a dar esa luz tan importante que necesitamos para entender y comprender el espíritu de la ley 1996. Vamos entonces, me regalan unos segundos, voy a igualmente a compartir pestaña por acá. Perfecto, ya ven entonces empezar a ver en su pantalla las diapositivas. Dentro de este quisiera colocar algo que está diciendo Arturo Salcedo, muy bonito y conmovedor porque nos damos cuenta que ha sido muy injusto el trato que han recibido. Y yo creo que ha sido injusto, igualmente invisibilizado. Muchas veces creemos que las personas lo hacen con una mala fe de hacer actos discriminatorios hacia la población con discapacidad, pero muchas veces es también el mismo contexto cultural que genera estos estereotipos y estos prejuicios hacia esta población. Aquí dice, jurídicas, no hay limitaciones. Juliana Ramírez, todas las personas tenemos capacidades diferentes, pero no significa que tengamos capacidad para hacer muchas cosas. Bueno, excelentes mensajes que algunos los pude compartir. Y en la mecánica de este curso, que es tipo seminario, pues me gustaría leerlos todos, pero por cuestiones de tiempo, entonces vamos a ir a profundizar en la ley 1996 con esta apertura genial y este mensaje que nos da Sergio. ¿Qué hace la ley 1996? Y como he venido diciendo a lo largo de esta exposición y de esta intervención en esta sesión, es que la ley 1996 genera un cambio de paradigma. ¿Y cuál es el objeto de la ley 1996?
es el reconocimiento de la capacidad legal plena para las personas con discapacidad. Y allí las personas con discapacidad dejan de ser entonces un objeto de ese asistencialismo a sujetos de derecho pleno. Y dentro de ese elemento de asistencialismo es que muchas veces vemos a la población con discapacidad con un alma caritativa. Muchas veces podemos encontrar a personas con discapacidad que le hablan como bebés. Hola, ¿cómo estás? Como si fueran bebés de 2 años o recién nacidos, con cierta disminución de las capacidades que puede tener esa población. También se han visto casos donde el propio círculo familiar empieza a usar ciertos como estereotipos o fragmentos para indicar que todavía sigue como una etapa la persona con discapacidad niño y los siguen vistiendo de una forma que no sabemos si a ellos les gusta así, porque nunca los han escuchado y han sido silenciados. Otro de ese espíritu es que pasan a ser titulares de derechos, asumen la dirección de sus vidas y es por eso que la ley 1996 es genial, es una genialidad hecha norma, a mi parecer. ¿Qué teníamos antes y qué tenemos después de la ley 1996? En ese sentido, vamos a mirar que antes de la ley 1996 teníamos todo un sistema sustitutivo de la voluntad y era una sustitución total o parcial, sea interdicción o inhabilitación, lo que hacía totalmente abortar toda esa posibilidad de decisión que puede tener la población con discapacidad. Era totalmente negarlo y es algo que yo les venía comentando y es todo ese tema de que con la sustitución de ese sistema, un sistema de toma de decisiones con apoyo, algunas personas dicen, no, pero ahorita el apoyo es lo mismo que eran las curadoras en un sistema de sustitutivo de voluntad. No, no es lo mismo, porque las personas que van a brindar apoyo en este sistema de toma de decisiones con apoyo de la ley 1996 van a poder tomar decisiones las personas. En cambio, en este sistema sustitutivo de la voluntad, las personas de apoyo las curadoras, las personas no podían tomar decisiones para nada. En este sistema de decisiones de apoyo, las personas que van a ser asignadas como apoyo no son curadoras porque no pueden tomar decisiones por la persona. Lo que van a hacer estas personas de apoyo es poder darle esos soportes para que la población con discapacidad pueda expresar esa voluntad y esas preferencias. ¿Qué pasaba con el sistema sustitutivo de la voluntad? Era una muerte totalmente civil para la población con discapacidad. Todos esos actos jurídicos que pudieran hacer la población eran declarados de nulos de pleno derecho, lo cual no ocurre con el sistema de toma de decisiones que tiene un enfoque totalmente diferente para el ejercicio de esos derechos de la población. Vamos a mirar dentro de la ley 1996 ese espíritu también de sustituir esa voluntad como ocurría con la interdicción. Ahora es un sistema de toma de decisiones con apoyo. Y ya vamos viendo a determinar cómo se pueden consignar esos apoyos dentro de la ley 1996. Un elemento importante de la ley 1996 que tienen que tener presente es el tema de qué está vigente y qué está derogado y qué derogó la ley 1996. Este punto es muy importante porque varias personas consideran que, por ejemplo, la ley 1306 del 2009 está totalmente derogada, lo cual no es cierto.
Igualmente, la ley 361 del 97 guarda completamente vigencia en todos su articulado. La ley 361 del 97 coloca todos esos mecanismos para la posibilidad de la integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones correspondientes para generar integración, inclusión dentro del contexto de la población con discapacidad. ¿Qué pasa con la ley 1306, que es un elemento importante? La ley 1306 es un articulado normativo que tiene alrededor de 108 artículos y habla básicamente de dos temas cruciales y derroteros. El primero de ellos es que tomaba en consideración qué significaba la capacidad jurídica, ¿sí? Y daba un reconocimiento de capacidad jurídica, pero un poco limitada, porque empezó a crear limitaciones para su ejercicio. Igualmente, otro de los contenidos importantes es todo lo relacionado a los menores emancipados. Dentro de esta ley 1306 del 2009, hay que dejar claridad que la ley 1996 o la entrada en vigencia de la ley 1996 se deroga 54 artículos de la ley 1306, pero aún siguen vigentes 64 artículos que son correspondientes a todo lo relacionado a la emancipación de menores de edad. Entonces, esos artículos siguen aún vigentes. Dos de esos artículos, de los 54 artículos que se encuentran derogados, dos fueron derogados por leyes anteriores. Dentro de este panorama, entonces, de la ley 1306 del 2009, que era una ley sobre tema de personas con discapacidad mental y establecía el régimen de representación legal para incapaces emancipados, lo que se deroga con la ley 1996 es todo lo correspondiente a términos de la capacidad jurídica y queda vigente todo lo relacionado al régimen de representación legal de incapaces emancipados. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar qué nos brinda la ley 1996 y con eso vamos entonces, también les voy a compartir en este momento otro video que nos va a dejar otro marco reflexivo de por qué la importancia de la ley 1996 y por qué la importancia de que las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica y puedan tomar decisiones en torno a su voluntad y preferencia. Vamos entonces a compartirles este video para que ustedes podamos en torno a él reflexionar sobre qué nos va a brindar y qué les brinda también a la población con discapacidad. Regalar unos minutos para poder compartirles el video. Nosaltres atenem a gent molt simpàtica, gent amb caràcter, amb gent amb mal humor, amb gent carinyosa, Nosaltres atenem a gent molt simpàtica, gent amb caràcter, amb mal humor, amb gent carinyosa. A mí me hace feliz comer chocolate. Nosaltres atenem a gent molt Aunque simpàtica, engorda. gent amb caràcter, amb mal humor, amb gent A mí me hace feliz comer chocolate. Aunque engorda. A mí me hace feliz comer chocolate.
Tienen que había una interferencia en el sonido, lo voy a volver a poner. Nosaltres atenem a gent molt simpàtica, gent amb caràcter, amb gent amb mal humor, amb gent carinyosa. A mi m'encanta veure notícies. Compartir el meu dia a dia doncs, amb la gent que estimo. Soy culé del Barça. A mí me hace feliz comer chocolate, aunque engorda. Estar amb la família o amb parella. M'agrada anar a pujar la montaña. A mí me gusta de baloncesto. Que ara jo ballo amb hip-hop. Mi comida favorita es pizza, sopa y algo más. M'agrada la paella. A veure, potser sona una mica raro, però el meu fet feliç és la col·lecció. Més de 40 anys que treballo amb persones amb diferents discapacitats i no n'he trobat encara dos iguals. Esta pregunta yo os la hago a todos vosotros. ¿Soy infantil por el mero hecho de tener síndrome de Down? Creo que no. Creo que todos somos diferentes, ¿no? Quan tinc un caràcter així de riure i fer broma, però això no vol dir que siguis infantil. Jo una mica també sóc infantil a vegades, però sóc adulta, saps? Doncs és segons la teva edat. No soporto que nos den caramelos. Que em donguin una certa atenció, però especial. I això també no m'agrada. Em puc tenir-lo en compte, però és que, com abans he dit, igual. La veritat és que a vegades tenen uns sentiments i unes emocions tan complexes. Vivo sola. Tenen la síndrome de Down, que no és una malaltia, com nosaltres. En general són persones molt saludables. Jo no me'n recordo quan vaig estar malalta jo ja. Jo al moment estic sana i estic molta grinda. No, a la meva feina no falta molt. De salut em noto bé. Soy muy fuerte. Tampoco son siempre felices. Están felices quan passen coses bones. Hi ha moments difícils a la vida per tothom. Quan tenia el mal dia, tenia el mal dia. Me pongo triste, amores, me matan. Que la felicidad se construye día a día. No te pareces de repente, digo yo. Jo puc perdre la meva cosa de decisions. Yo decido por mí el voto. Señor Sucher, que tinc que donar a votar a tots, als polítics. Puc decidir de tenir una vida igual que la gent que no és com nosaltres. No soporto la sobreprotección. No soporto por el mero hecho de ser diferentes que nos traten de otra manera. Jo treballo a la clínica dental Echevarria, ajudant a la doctora a estabilitzar instruments. Cabrí. Amb l'ajuda d'Aura, amb el suport necessari, poden treballar com qualsevol altra persona. I per això necessitem molts empresaris que tinguin ganes de provar aquesta experiència. Estem segurs que tots en quedarem satisfets. A una empresa que es diu Interés Comercial. Yo trabajo a la Fundación Pascual Maragall. De coses de secretaria. 22 años hace que trabajo. A part de treballar aquí, treballo amb nanos petits a l'escola de música. Yo soy Sevilla Sport y yo llevo 25 años. Em sento normal a la feina. Jo treballo a l'Hospital del Bellvitge i et passo molt bé amb les companyes. La feina em fa tenir més ganes de fer coses. Treballo a Starbucks, facial. És un crac. Treballa i a més està molt orgullós de la seva feina i tothom està molt content amb ell. Al treball soc puntual. Soy puntual a la feina. Es profesional, o sea, es como nosotros. Te dedicas igual que cualquier otra persona del departamento, como un trabajador normal y corriente. La porta a sentir-se un més a la societat i orgull de ser vàlid. És normal ser un empresari tenir por, però dintre de lo nostre Aura ho posa fàcil perquè tots els empresaris que realment pugueu fer el pas no us suposi una gran dificultat, ni gran ni petita.
Perfecto, vamos entonces a seguir con nuestra presentación. Me regalan unos minutos nuevamente para poder compartirles la pantalla. Perfecto, hay uno de los puntos que quisiera resaltar y muchas veces se pregunta lo siguiente. La ley 1996 ¿es para toda la población con discapacidad o hay un grupo poblacional de ese grupo, un subgrupo poblacional de esa población con discapacidad para la cual se aplica la ley 1996? Y la respuesta es que es para todos. Es decir, la ley 1996 es una ley que es para todas las personas con discapacidad para que puedan tomar decisiones. Y a veces preguntan por qué entonces le dan tanto énfasis a las personas con discapacidad psicosocial, a las personas con discapacidad cognitiva, a las personas con discapacidad mental. Porque recuerden que de este grupo poblacional de la población con discapacidad, de la cual ha existido un mayor énfasis de vulneración de su capacidad jurídica, ha sido a este tipo de discapacidad. Pero eso no, digamos, no excluye a las demás personas con otro tipo de discapacidad, dígase movilidad reducida, pero ese grupo poblacional de ese tipo de discapacidad de movilidad reducida, de alguna u otra manera, no han sido el grupo de discapacidad con mayor vulnerabilidad. Vamos a ver que la mayor vulnerabilidad para la toma de decisiones a lo largo de los años en Colombia han sido principalmente de ese grupo poblacional con discapacidad cognitiva, psicosocial y mental. Hasta podemos encontrar que en muchos casos personas que eran sordas eran declaradas también interdictas. Y vamos a mirar que dentro de ese grupo poblacional de discapacidad, las personas que eran sordas y adicionalmente con sordoceguera eran también inscritas en ese escenario de la interdicción, la cual anulaba absolutamente todo ese escenario. Por eso hago ese énfasis, se aplica para todos, aquellas personas con discapacidad mayores de edad que necesiten, que deben tomar sus decisiones y en la medida de que lo necesiten son esos apoyos que van a acompañar. Y por eso el apoyo hay que entenderlo como a la medida. Y ese apoyo es a la medida porque dentro de la diversidad que somos todos y de la diversidad también que cuenta la población con discapacidad, no podemos entonces hablar de que toda la población con discapacidad tiene las mismas necesidades y las mismas necesidades de apoyo. Por eso es que es hecho a la medida todos los apoyos de acuerdo a ese contexto y esas necesidades de la población con discapacidad. No todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas capacidades, competencias, habilidades. No tienen las mismas preferencias como pudimos también ver en el video. Como todos nosotros, hay personas en el grupo poblacional con discapacidad que son supremamente extrovertidas, otros vamos a encontrar introvertidos. Somos como todos nosotros en igualdad de condiciones que podemos tener caracteres y igualmente personalidades totalmente diversas. Y allí está el entender entonces la ley 1996 como una ley que protege los derechos de la población con discapacidad, pero no de una manera de entendiendo a la población como una comunidad totalmente homogénea, sino una comunidad totalmente diversa. Y es a partir de ahí que vamos a empezar a ver cómo se van a manejar los apoyos. Uno de los elementos importantes de la ley 1996 es, reitero, ya no existe la interdicción. La interdicción estaba dada dentro del marco de un modelo rehabilitador médico. ¿Y por qué estaba dado dentro de un modelo rehabilitador médico? Porque lo primero que usted le solicitaban cuando quería iniciar un proceso de interdicción y que tenía que probar ante el juez era un concepto médico, y ese concepto médico es el que iba a decir que usted era totalmente incapaz para poder tomar sus decisiones y su voluntad.
Y es a partir entonces de ese concepto médico donde el protagonista de todo eso se llevaba a ver un resultado médico que no está ligado en ningún momento al poder ejercer los derechos de la población con discapacidad. En este momento no existe una discapacidad mental absoluta y no existe tampoco discapacidad mental relativa, porque ya no existe ni interdicción ni existe inhabilitación. Dentro de la Ley 1996 hay tres apartados que quisiera profundizar y son el tema de la presunción de la capacidad legal para todas las personas. Se presume la capacidad legal para todas las personas mayores de edad con discapacidad, igual como se presume la capacidad de todas las personas en el territorio colombiano, porque todos en su magnitud somos personas. Dentro de todo este tema de la capacidad jurídica y del hecho también de la interdicción, hay un elemento que hay que resaltar, es que muchas veces la interdicción fue puesta como una herramienta que denotaba un prerequisito de entidades públicas, gubernamentales, para acceder a ciertos derechos la población. Y desde ese enfoque vamos a mirar que la interdicción ya no es un prerequisito para acceder a algunos derechos. Ejemplo, ¿para cuáles se pedía? Para poder acceder a una pensión. Usted le pedía entonces que se certificara por medio de una sentencia judicial que usted había sido declarado interdicto, y de esa manera usted tenía la posibilidad de recibir una pensión sobreviviente. También podemos encontrar contextos como los subsidios generadores del ICBF, donde solicitaban para poderle otorgar subsidios el término de que usted presentara el fallo o la sentencia de interdicción para poder acceder a estos beneficios que se otorgaban. Igualmente, con víctimas del conflicto pasaba algo supremamente similar, que si usted era víctima con discapacidad, tenía que mostrar un documento que probara que efectivamente la persona había sido declarada interdicta y que por lo tanto al círculo familiar se le obligaba a iniciar un proceso de interdicción para suplir este prerequisito para acceder a algunos derechos. Y el otro punto importante era lo que les comentaba, es que las personas de apoyo no son curadores, y no son curadores porque las personas de apoyo no toman las decisiones, apoyan para darle todos esos ajustes que se requieren para la comprensión y la toma de manera autónoma de las decisiones por parte de la población con discapacidad. Miremos ahí qué más nos brinda la Ley 1996. Y la Ley 1996 yo siempre lo he llamado como ese motor para el marco normativo existente. Miren, por ejemplo, les coloco el caso del contrato laboral. ¿Qué pasaba antes de la Ley 1996 con la suscripción de contratos laborales para la población con discapacidad? Ustedes van a poder evidenciar que los contratos laborales, ¿quién los firmaba? Pues los firmaba entonces el representante de esa persona con discapacidad, dígase la mamá, el papá, que era el curador de esa persona con discapacidad. Pero la persona con discapacidad, bueno, le estaban trabajando, le ofrecían una posibilidad para desenvolverse en algún oficio, pero lo que era indudable negado es que no estaban contratando con la persona con discapacidad, sino que estaban contratando con un tercero. Entonces, es la plena sustitución de esa toma de decisiones, y también el de forjar un acto jurídico y el de poderse obligar. Entonces, ¿qué pasaba ahí con ese tema de que se fuera declarada interdicta? Pues no tenía forma de firmar un contrato laboral. En este momento, gracias a la Ley 1996, lo que se forja es que la población con discapacidad pueda ellos mismos expresar esa voluntad de suscribir un contrato de diferente índole. En este caso les estoy comentando sobre contrato laboral. Otro de los ejemplos que podemos ver, que es el motor de todos los demás derechos de la población para que sean efectivamente y en igualdad de condiciones, es el ejemplo de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quién elegía
esterilizar o no a una mujer con discapacidad. Pues se elegían las personas que tenían esa sustitución de la voluntad de la población con discapacidad. En la medida que la ley 1996 entonces erradica esa posibilidad, estos derechos sexuales y reproductivos se pueden dar en un marco de mayor ejecución y de mayor evidencia de poder expresar esos derechos y materializarlos y ejercerlos. Y el otro es el tema de los derechos fundamentales. Si en el caso de que una persona con discapacidad se le esté vulnerando un derecho fundamental, dígase el derecho a la salud, dígase el derecho al trabajo, dígase el derecho a una vivienda digna y demás, ¿quién interponía la tutela? Pues la tutela debía ser interpuesta por el representante o la persona que sustituía esa voluntad por parte de la persona con discapacidad. En el marco de la ley 1996, esos derechos fundamentales para poder ser protegidos y expresar y que sean exigibles, lo puede ser ya directamente la persona con discapacidad va a poder interponer esa tutela porque son garantes de esa capacidad y de esa expresión de ejercicio de sus derechos. Vamos entonces a entrar a una reflexión que quiero que todos empiecen a imaginarse si alguien tomara decisiones por usted. ¿Te imaginas que tomaran decisiones por ti? Imagínense que a ustedes le dijeran qué ponerse todos los días. Si no puedes casarte o si puedes casarte. Si en qué quieres o no invertir su dinero. Si puedes o no tener una familia. Si puedes o no estudiar. Que no puedes votar. ¿Cómo te sentirías tú, los que nos están oyendo, todos nuestros participantes, cuando nos niegan esa posibilidad de tomar las decisiones sobre nuestra vida, sobre crear un plan de vida, sobre crear esas expectativas que todos en el momento de tener una conciencia sobre lo que queremos, poder decidir qué hacer con nuestra vida y darle ese giro a las preferencias, a las necesidades que queremos? Imagínense en un mundo donde usted viviera a costa de las decisiones que tomaran por usted. ¿Cómo se sentiría usted? Y ahí ese es un momento donde quiero que todos reflexionen en torno a eso. ¿Les gustaría que tomaran decisiones por usted? ¿Les gustaría que sustituyeran absolutamente su voluntad? ¿Les gustaría la no posibilidad de elegir sus preferencias? ¿Estarían en un escenario como ese? ¿Y cómo se sentirían ustedes? Así que esta reflexión va en torno a que reflexionemos que el hecho de la interdicción era un proceso que sustituía completamente la voluntad y dejaba aparte ese quehacer, ese ser de las personas con discapacidad. Y la ley 1996 vuelve entonces a revivir un espíritu de donde las decisiones las tomo yo. Y las tomo si necesito un apoyo, con un apoyo leve, un apoyo más intenso, que es algún reflejo de acuerdo a la diversidad que se tiene como persona de discapacidad. Y allí está el elemento importante de situarnos en los zapatos de los demás y mirar que esta situación indudablemente negaba toda esa posición de poder generar y de tomar decisiones uno mismo. ¿Cuáles son esos aspectos generales de la ley 1996 y cómo está estructurada la ley 1996? Dentro de los aspectos que nos trae la ley 1996 está que está estructurado en 63 artículos y 9 capítulos, donde va a estar todo alrededor de la presunción de la capacidad legal y que todas las personas son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna, independiente del uso o no de apoyos para la realización de actos jurídicos. ¿Qué nos conlleva la ley 1996 dentro de ese panorama de principios? Y allí es donde están todos este video donde ustedes veían reflejado todas estas preferencias que tiene la población con discapacidad. Las preferencias de decir que si le gusta el chocolate, si no le gusta, que si le gusta la ropa de color rojo, todo esto está enlazado y de manera transversal
en las decisiones que pueden tomar, en las preferencias que pueden tomar, que tienen las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principios que nos trae la Ley 1996? Estos principios los vamos a encontrar consignados en el artículo 4 de la Ley 1996. El primero de ellos, que es indudable y la plataforma de varios derechos, es la dignidad. Y esa dignidad es que en todas las actuaciones se debe observar un respeto por la dignidad inherente a esa persona con discapacidad, a considerarlo como un ser humano, una persona como todos lo somos. Otro de los principios que trae a colación y que son también trasladados de la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad es ese principio de la autonomía. Y ese es el principio autodeterminarme. Y allí va ligado ese tema de la capacidad jurídica porque es al yo poder tomar las decisiones y hay un elemento de esa autonomía y al poderme autodeterminar y es ese derecho que yo les comentaba el día de ayer, que es el derecho a equivocarme y a esa independencia, a ese libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad. Y quiero profundizar ese principio de la autonomía y ese principio de autonomía encierra ese derecho a equivocarme. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Y lo vuelvo y lo repito. 1000 veces nos equivocamos, todos los días tenemos errores y no por eso vamos a ser entonces suprimidos de la toma de nuestras decisiones. La vida es esa. La vida es de tomar decisiones. A veces tomamos decisiones buenas, a veces tomamos decisiones malas y a veces necesitamos también de poder encontrar un apoyo. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una inversión y va a comprar una casa, un apartamento, y usted sabe que su familiar maneja un negocio de inmobiliaria o de pronto tiene unos conocimientos más experticios sobre inversiones o cómo se maneja todo este mundo de la inversión, usted va y le pide apoyo a esa persona para que lo oriente de alguna otra manera para tomar una decisión mucho más acertada. Es lo mismo que pasa con el tema de la autonomía. Yo tengo la autonomía de solicitar si quiero o no decidir sobre poderle apostar a cierto negocio jurídico o no, y si quiero o no pedir un apoyo, un consejo de parte de las personas que me rodean, si yo lo veo que es necesario para tomar una decisión acertada. El tercer principio es que prima la voluntad y la preferencia de la persona titular del acto jurídico. En este caso, cuando estamos hablando de persona titular del acto jurídico, estamos hablando de la persona con discapacidad. Esa persona titular de cualquier acto jurídico que se quiera desarrollar y expresar. Y la importancia de los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico que siempre deberá responder a la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico. Y esto lo vuelvo a reiterar. No todas las personas con discapacidad van a necesitar el mismo tipo de apoyo. Los apoyos van a ser hechos a la medida y a las necesidades de la población y también de la expresión de la voluntad y de la preferencia de esa persona con discapacidad. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros en varios escenarios de la vida necesitamos del apoyo y ese es un principio, digamos, de la sociedad como tal, generar redes de apoyo para ciertas decisiones que queremos tomar. Y de igual manera, las personas con discapacidad, al igual que nosotros, van a necesitar unos apoyos para tomar ciertas decisiones. Esos apoyos pueden ser más leves o pueden ser más intensificados. El cuarto principio es el principio de la no discriminación. Y esta no discriminación es una discriminación, como bien les decía, que la Convención trataba del tema de que no se puede discriminar basado en esa discapacidad. Eso no puede ser un elemento de discriminación. El hecho de que usted haga una discriminación basada en la discapacidad está totalmente usted vulnerando. Y esto lo podemos mirar en un trato igualitario sin discriminación
Y todo esto también es relacionado al ámbito de una inclusión en términos de raza, etnia, religión, credo, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad. No debemos, dentro de los principios de la Ley 1996, discriminar para poder suscribir un acto jurídico por el solo hecho de que es una persona con discapacidad. ¿Qué otros principios nos conlleva la Ley 1996? El término de la accesibilidad. Y esa accesibilidad significa que vamos entonces a identificar eliminar todos aquellos obstáculos y barreras que impiden para que la población con discapacidad pueda acceder a esos servicios, pueda expresar todas estas voluntades y preferencias. Igualdad de oportunidades, dentro de esto se deberán remover entonces todos los obstáculos que generen a la población con discapacidad para tener la igualdad de oportunidades, y esta igualdad de oportunidades basada en la de expresar la voluntad a la hora de suscribir actos jurídicos. Y el tema del principio de celeridad es el derecho a acceder a apoyos formales sin dilaciones injustificadas y una duración razonable y en términos procesales con diligencia, a no dilatar los procesos, a no colocar barreras adicionales por el hecho de la condición que se genera o de la persona con discapacidad. Dentro de la Ley 1996 vamos a mirar que estos principios se van a ver materializados en unos mecanismos de apoyo. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos de apoyo para la suscripción o la realización de actos jurídicos? Vamos a encontrar que vamos a tener 3 grandes mecanismos para la realización de actos jurídicos. El primero de ellos, acuerdos de apoyo. El otro mecanismo son las directivas anticipadas. Y el otro de ellos son la adjudicación judicial de apoyos. Dentro del tema de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, coloqué al lado izquierdo, como pueden ver en la diapositiva, que está dentro de unos actores, operadores de justicia, que son los conciliadores, conciliadores extrajudiciales, notarios y notarias, para llevar todo el trámite correspondiente para la suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. El tercer mecanismo, como bien lo dice su nombre, es una adjudicación judicial y este será entonces determinable en la rama judicial, accediendo mediante procesos de jurisdicción voluntaria, si lo hace la misma persona, y esos aspectos los vamos a ver más adelante. Vamos entonces a profundizar en el tema de los acuerdos de apoyo. Y este trámite, este mecanismo de acuerdos de apoyo es la suscripción de la posibilidad que tiene una persona con discapacidad, que pueden tomar esas decisiones con plena seguridad jurídica del titular de ese acto. Entonces, ¿qué vamos a hacer como conciliadores, notarios y notarias en la posibilidad de estos acuerdos de apoyo? Que las personas con discapacidad puedan tomar esas decisiones con la plena seguridad jurídica de poder estar haciéndolo en un marco normativo. Igualmente, que el titular de ese acto jurídico, hay que observar como conciliadores y como notarios que ese titular del acto jurídico, que la persona con discapacidad quiera hacerlo y que exista también un elemento que es primordial en los acuerdos de apoyo, que es la confianza hacia los apoyos que va a recibir la persona con discapacidad. Y todo esto en el marco de esta autonomía. La suscripción de acuerdos de apoyo debe partir de que la persona titular del acto quiera hacer y suscribir el acuerdo de apoyo. No debe estar en ningún momento obligado a suscribirlo. Y también de valorar esa confianza que tiene dentro de los apoyos que pueden estar dando ese soporte en la toma de esas decisiones. Quiero rectificar que los apoyos no siempre van a ser personas del núcleo familiar. Los apoyos se pueden generar por otro tipo de instituciones, pueden ser personas jurídicas, igualmente personas naturales que no necesariamente tengan que ver y hagan parte de ese círculo familiar.
es tener en cuenta toda esa expresión de voluntad en donde la persona con discapacidad quiere expresar cómo, quiénes van a ser sus apoyos y de qué manera establecerlo y específicamente en qué acto jurídico. Y esto es muy importante porque la interdicción lo que hacía era declarar absolutamente todos los actos fuera de la órbita de las decisiones de la población con discapacidad. Los acuerdos de apoyo se hacen por actos jurídicos, no es para la totalidad de la voluntad y de las preferencias, sino sobre actos jurídicos que deben ser determinados tanto en esos acuerdos como directivas anticipadas. Un momento, estoy tomando agüita. Perfecto. Vamos entonces a pasar al tema de las directivas anticipadas. Todo este tema de acuerdos de apoyo, pues es el núcleo de nuestro curso, así que vamos a estar hablando a lo largo de las sesiones sobre acuerdos de apoyo y sobre directivas anticipadas, cómo se hace, cuál es el trámite, cuáles son esas variables que tenemos que tener en cuenta como conciliadores extrajudiciales, notarios o notarias. La directiva anticipada es una herramienta que podemos comprender que ya existía en el marco normativo, pero gracias a la ley 1996, la directiva anticipada se da una ampliación a esa herramienta y permite que las personas puedan tomar una decisión de manera con anterioridad a que ocurra algo que no le permita tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, una directiva anticipada. Entonces, cuando yo puedo tomar ciertas decisiones, antes de que ocurra algo que me vaya a impedir poderlo hacer. Básicamente, eso también ha sido reflejado y se puede ver materializado con las personas con discapacidad psicosocial. Van a poder hacer estas directivas anticipadas de una manera que puedan utilizar este marco normativo de la ley 1996 y expresar su voluntad y preferencias mediante esta directiva. Vamos entonces al tercer mecanismo de apoyo, y este tercer mecanismo de apoyo lo podemos ver y evidenciado y dividir básicamente en dos, y esta adjudicación judicial de apoyos la vamos a evidenciar puede ser por dos posibilidades. Una es porque usted como persona con discapacidad no tiene, digamos, una claridad de cómo, de quién puede ser su apoyo. Entonces usted acude por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria, la misma persona titular de ese derecho, persona con discapacidad, a iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez, en este caso, pues de competencia de familia. Luego hay otros casos que vamos a encontrar de adjudicación judicial de apoyos, que van a ser unos casos, yo los llamo, digamos, más complejos, con una complejidad algo más aguda, que es casos que son complejísimos, en donde la persona está imposibilitada de expresar su voluntad y sus preferencias, que está totalmente imposibilitada de expresar su voluntad y preferencia. Y van ustedes a ver que esos casos no son la regla general, van a ser unas reglas, digamos, excepcionales, donde definitivamente usted haciéndole los ajustes razonables a esa persona, dándole todos los apoyos correspondientes, se ve que existe una imposibilidad de expresar su voluntad y su preferencia. En ese caso, estaría entonces abriéndose una vía judicial para que un tercero, claro que con intereses totalmente legítimos para poder iniciar ese proceso, podrá entonces solicitar una adjudicación judicial de apoyos. Entonces, haciendo un resumen, tenemos tres escenarios: los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y las adjudicaciones judiciales de apoyo. Y todo esto se mira, es de acuerdo también a esa diversidad de la población con discapacidad y a esa expresión de la voluntad de la persona con discapacidad de qué es lo que quiere hacer. Si lo quiere hacer mediante una suscripción de acuerdos de apoyo, si lo que quiere hacer es una directiva anticipada, o si lo que quiere hacer
es porque no tienen todavía mucha claridad de cuáles pueden llegar a ser sus apoyos mediante una adjudicación judicial de apoyos que la hará la misma persona con discapacidad. En el único evento donde se puede hacer por una vía, por un tercero, es cuando en esos casos supremamente complejos, cuando la persona con discapacidad esté imposibilitada de expresar su voluntad y sus preferencias. Muy bien, vamos entonces a enfatizar en el tema de la suscripción de apoyos sobre un acto jurídico en particular. Vuelvo y reitero, la suscripción de apoyos van a hacer sobre actos jurídicos de carácter particular y vamos a utilizar unos casos donde vamos a poder determinar cuándo son estos actos jurídicos, cómo los vemos evidenciados, cómo vamos a suscribir esos acuerdos de apoyo en actas de conciliación o en constancias de no conciliación. Vamos entonces en las próximas sesiones a materializar todos estos conceptos teóricos que le hemos brindado en estas 3 secciones. ¿Qué pasa con tema de suscripción de apoyos? Lo primero es que se debe dar una entrevista por separado con la persona con discapacidad para verificar su voluntad de suscribir el acuerdo. Recuerden que partimos de ahí. La decisión de suscribir un acuerdo o no debe partir de esa voluntad por parte del titular del acto jurídico, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Es decir, no puede ser absolutamente nada impuesto ni obligado porque estaríamos negando esa expresión de la voluntad. Durante todo este trámite de suscripción de apoyos, debe garantizarse a la persona con discapacidad la disponibilidad de los ajustes que se requiera para poder expresar esa voluntad y esas preferencias. Se debe indicar a las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren a ser personas de apoyo a la hora de suscribir ese acuerdo. El acuerdo de apoyo dura máximo, se puede hacer un acuerdo máximo por 5 años. Yo puedo hacer una suscripción de acuerdo de 5 años o si es por un acto jurídico en particular, por ejemplo, no sé, la compra de una casa, pues una vez ya se finiquite ese acto jurídico, pues se entenderá pues que ya se cumplió el contenido de la suscripción de ese acuerdo de apoyo. Se puede hacer máximo hasta 5 años, pero eso no evita que se pueda yo seguir suscribiendo acuerdos de apoyo por diferentes tipos de actos jurídicos. Y el último punto interesante para redondear en términos generales la suscripción de apoyos es que los acuerdos de apoyo son requisitos de validez en la celebración de los actos jurídicos indicados en ellos. ¿Sí? Si yo voy a hacer un acto jurídico, yo tengo que entonces presentar como persona con discapacidad ese acuerdo de apoyo suscrito específicamente por ese acto jurídico. Vamos a mirar que dentro de los tipos de apoyo en las diferentes esferas de la vida, todas las personas en general tenemos decisiones sobre nuestra salud, decisiones sobre asuntos económicos y bienes, decisiones sobre la vida personal. ¿Cuáles son esas decisiones que debemos tomar en ámbitos informales? Ejemplo, la actividad física, la dieta, la higiene, el control de la natalidad y demás. Y en los temas de decisiones sobre salud que se convierten y materializan en esferas formales o jurídicas, vamos a encontrar, por ejemplo, la realización de procedimientos médicos, ese consentimiento para poderlo hacer, el tema de la esterilización, el consentimiento para recibir tratamientos. En el tema de las decisiones sobre asuntos económicos y bienes, pues es todas las decisiones relacionadas de todas las personas a cómo se puede gastar el dinero, a la preparación de presupuestos y demás en ámbito informal. Y a nivel de la suscripción, que convierte en una esfera de ámbito formal jurídico, es la posibilidad de abrir cuentas bancarias, de dejar un testamento, de iniciar sucesiones y participar, el de poder sacar un crédito bancario. Todas esas decisiones son en términos formales jurídicos. Y en las decisiones que se pueden tomar la persona con discapacidad sobre la vida personal, son esas informales que son todo lo relacionado a dónde queremos vivir, si queremos vivir en una casa, en un apartamento, en vivienda propia, vivienda arrendada,
todas las relaciones interpersonales, si me relaciono con X, Y, es decir, todas las personas tomamos decisiones alrededor de nuestra vida personal, en relación a nuestra participación ciudadana, de elegir a nuestros representantes, de poder votar, de poder participar en los diferentes escenarios de participación. Y dentro de esas decisiones de la vida personal, en términos formales y jurídicos, está el de poder, entonces, adquirir una vivienda, firmar contratos de trabajo, decidir sí o no contraer matrimonio. Entonces vamos a mirar que todos estos tipos de apoyo los vamos a ver reflejados en las diferentes esferas de la vida, en donde por ser el simple hecho de ser humanos, estamos en constante tiempo, constantemente de tomar esas decisiones. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Así que estos serían los tipos de apoyo que podríamos hacer. Acá les dejo esta frase que el apoyo es a la medida de la persona y les coloco 1 metro porque es verdad, es a la medida. El apoyo no es uniforme para todas las personas con discapacidad, porque sería algo totalmente quebrante de la capacidad jurídica de la población e igualmente que quebrantaría también ese principio a la igualdad de que todos somos diferentes, pero tenemos derecho a acceder a lo mismo y a las mismas oportunidades. Y ese apoyo de la medida coloco 1 metro porque es como si fuera un sastre. Usted va a donde un sastre, donde una modista, y usted le van a hacer a su medida. Igualmente el apoyo es a su medida, de acuerdo a las necesidades que tenga esa persona con discapacidad. No podemos hacer apoyos uniformes para toda la población con discapacidad, porque recuerden que la población en general somos una población diversa y dentro de esa diversidad está la diversidad del apoyo para la persona. Voy entonces a cerrar, vamos cerrando nuestra sesión, nos restan 5 minutos, con esta frase que la tomé del documento de Caucus Internacional sobre la Discapacidad ante el Comité Especial encargado de preparar la Convención Internacional, donde empieza a surgir todo el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, y dice la siguiente para que nos vayamos con esta reflexión para las siguientes sesiones. Imagínate que alguien estuviera tomando decisiones por ti. Podrían decidir alejarte, encerrarte, no escucharte, administrarte medicamentos, impedirte que hagas tu trabajo y que vivas tu vida haciendo uso de tu cuerpo y de tu mente tal y como son. ¿Te gustaría que esto te sucediera? ¿No tendrías la impresión de haber perdido tu dignidad y querrías recuperarla? Los dejo con este mensaje de reflexión y con un resumen de la sesión para cerrar. A todas las personas con discapacidad se les reconoce a partir de la Ley 1996, con fundamento en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la capacidad legal. Ya no hay incapacidad por motivos de discapacidad. Segundo, se crean criterios para salvaguardar su derecho a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad y preferencias, y estas son el término de las salvaguardias que hablaremos en las próximas sesiones. Se acaba definitivamente la interdicción. Se establecen mecanismos para acceder a los apoyos que depende de la necesidad, con un plazo. Establece mecanismos para acceder a apoyos que depende de la necesidad, como bien les venía diciendo, los apoyos son a la medida, con un plazo para la implementación de toda esta normatividad de la Ley 1996. Vamos a ver que la Ley 1996 tiene vigencia desde agosto del 2019, pero hay algunos tipos de reglamentaciones que van a ir viéndose implementando paso a paso, como es el tema de la suscripción de apoyos y todo este proceso de capacitación que se hace a los conciliadores extrajudiciales en derecho y notarios y notarias. El otro tema y último del resumen de esta sesión lo podemos contextualizar en que debemos respetar las decisiones de la población con discapacidad
Y el respeto de esas decisiones es respetar ese derecho a la capacidad legal que tienen y respetar el derecho a equivocarse como tenemos todos nosotros el derecho a equivocarnos. Muchísimas gracias. Los espero entonces el lunes en la siguiente sesión, donde vamos entonces a materializar toda esta parte teórica de estas 3 sesiones de inicio. Un gusto tenerlos en este espacio. Les recuerdo que mediante el chat del canal de YouTube están compartiendo el link para suscribir la asistencia, igualmente para las preguntas que ustedes tengan en el chat, para que sean socializadas en el componente práctico. Muchas gracias para todos. Un feliz día. Por favor, no se me vayan. Les vamos a explicar rápidamente cómo será el tema de las siguientes sesiones. Entonces, la siguiente sesión se realizará el día sábado. El día sábado inician las clases prácticas. Para esto vamos a dividir en subgrupos. Entonces, ustedes van a recibir de cada docente un link para la realización de la sesión. Las sesiones se realizarán a las 8 de la mañana. Se realizarán por la plataforma Meet, ya que decidimos que es la plataforma de fácil uso y que no presenta problemas en el momento de la conexión. ¿Listo? Entonces, desde el día sábado empezamos con las clases prácticas y cualquier duda se pueden comunicar al correo esap@esap.edu.co. Que tengan un excelente día y que estén muy bien.